pastor. Dejé un día, tenía dinero y muchos sueños que comprar. Muchos sueños por la noche, mi corazón pedía amor, amor. Y he descubierto que el amor no se vende. Andando por la vía, he tropezado y he caído, y yo gritando al mundo entero que buscaba amor más. Pues es un gusto y un honor estar con ustedes en esta mañana aquí en La Paz, Baja California, en esta parroquia, y con ustedes los jóvenes y los demás invitados. Voy a compartirles una reflexión sobre jóvenes misioneros. Ese sería el tema. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe. Y les voy a leer de la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dios siempre justo. ¿Cuál es pues la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, sino, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si como mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien? Como algunos calumniosamente nos acusan que decimos, estos tales tienen merecida su condenación. Palabra de Dios. Nosotros tenemos como católicos una conciencia muy clara de que somos misioneros, y cada uno de nosotros, dependiendo del estado en que estamos, como por ejemplo el estado de la juventud, los jóvenes tienen una misión particular como jóvenes. Los adultos tenemos una misión particular como adultos. Los matrimonios tienen una misión particular como matrimonios. Los sacerdotes tienen una misión particular como sacerdotes. Los religiosos. Y cada uno de los carismas y vocaciones que existen dentro de la iglesia son misiones, porque hay un solo espíritu en la misión, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se mueve entre todos nosotros, pero que actúa de acuerdo al estado que nosotros representamos, al estado en que nos encontramos. Una persona adulta como yo tengo 73 años, estuve lejos de la iglesia 33 años, casi la mitad de mi vida. Por gracia de Dios, Él me rescató en una selva en Colombia mientras estaba secuestrado por la guerrilla, que me tuvieron 6 meses. Después de esta reflexión les voy a contar un poco de eso. El caso es que cuando yo regreso a la iglesia hace 25 años, hace 27 que tuve el encuentro con Él, pero hace 25 años que Él me llamó como misionero. He vivido etapas durante estos 25 años
y he podido ver las etapas de la gente en la iglesia. Por eso hoy me puedo enfocar en la etapa de los jóvenes misioneros, que es la misión del joven. La misión del joven es la misión del adulto, la misión del anciano, la misión del niño. Es llevarle a Dios a la gente. Esa es la misión de todos nosotros. Pero dependiendo de la edad nuestra, del grupo al que pertenecemos, tenemos una misión particular. Ustedes como jóvenes, por ejemplo, saben que vivimos en un mundo en el cual existen muchísimas alternativas a lo que Dios ofrece. Dios nos ofrece a nosotros como católicos nuestra iglesia, nuestra doctrina católica. Eso nos lo ofrece Dios como una enseñanza que nos lleva a vivir en obediencia a Dios para que nos salvemos, para que no naufraguemos en las seducciones de este mundo. Ahora, nosotros somos llamados a vivir en el mundo, pero al mismo tiempo somos llamados a no ser del mundo. ¿Cómo podemos explicar eso? Ustedes como jóvenes son llamados a ser educados en el colegio. Algunos llegan a la universidad, otros tienen carreras intermedias y ya entran en la sociedad con sus profesiones, y cada uno tiene una diferente tarea de decidir cómo sobrevivir en esta sociedad, porque todos tenemos que trabajar. Sabemos que por historia sagrada, en el Génesis se nos dice lo que Dios le instruyó a Adán y Eva cuando los desterró del paraíso. Les dijo: se ganarán el pan con el sudor de la frente. Todos tenemos que trabajar. San Pablo dice: el que no trabaje, que trabaja, que no coma. Porque precisamente lo primero que tenemos que aprender, que tenemos que trabajar y ganarnos el pan. Ustedes como jóvenes, muchos todavía dependen de sus padres. Gracias a Dios que muchos tienen a padres que los soportan, que los sostienen, que los apoyan, que los educan, que se sacrifican para que ustedes tengan lo necesario para vivir una vida digna y prepararse para ser útiles en esta sociedad. Entonces, una vez que ustedes comienzan a formarse como personas y a utilizar su inteligencia, sus capacidades, empiezan a darse cuenta de que tenemos que tomar decisiones permanentemente entre el bien y el mal. Y esto no se puede tomar espontáneamente, improvisadamente, a la ligera, porque estamos hablando de lo que determina si yo me estoy volviendo bueno o si me estoy volviendo malo, porque no hay nada en la mitad. No existe una persona medio buena o medio mala. Somos buenos o somos malos. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. No hay nada en la mitad. Por eso la palabra de Dios dice que Dios detesta al tibio. El tibio es aquel que pretende estar en la mitad de todo y ser un poquito de cada lado. Es el tibio, que también se conoce como el hipócrita, que se acomoda a todos de acuerdo a su conveniencia y es al final malo. No tiene nada de bueno cuando uno es así. Pero cuando nosotros tenemos la bendición de haber nacido en la iglesia, de que nuestros padres nos trajeron a la iglesia desde niños, de que hemos sido educados y formados en la iglesia, entonces crecemos con el conocimiento de la ley de Dios, crecemos con el conocimiento de los valores cristianos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cada acción de nuestra vida, si queremos ser de Dios, si queremos obedecerle. Pero esta sociedad, e incluso ya en las instituciones de educación donde
se forman los jóvenes, nos están enseñando cosas muy malas. Por ejemplo, las ideologías de género son enseñanzas diabólicas, no tienen nada que ver con la ley de Dios. Sin embargo, esta sociedad las hace ver como si fuera algo normal, pero no es normal. Nosotros lo único que consideramos normal es la ley de Dios. Así la sociedad trate de cambiarnos eso y de hacernos creer que nosotros debemos acomodarnos a las decisiones que toma la gente, por descabezadas que sean. Hay países donde está legalizada, por ejemplo, la pedofilia, está legalizada el bestialismo, que se conoce también como una enfermedad, que es la zoofilia, que es el sexo con animales, el sexo entre personas del mismo sexo. Todo esto es parte de estas ideologías de género, pero cuando usted lee la ley de Dios, usted se da cuenta que todo eso está contra Dios. Y hay que entender esto. Nosotros como hijos de Dios, como católicos, no podemos juzgar a nadie, porque cada uno tiene derecho de hacer lo que quiere y de escoger el camino que quiere, especialmente cuando son adultos y ya no dependen de sus padres, porque ya son mayores de edad, ya toman decisiones propias, porque mientras están bajo la sombrilla del hogar, los padres tienen autoridad sobre los hijos y los guían, los aconsejan, los orientan para que caminen de acuerdo a la ley de Dios cuando somos hijos de la iglesia, cuando somos cristianos obedientes, católicos que viven su fe. Pero cada uno de ustedes como joven tiene que ir definiéndose en los valores morales, en los principios, en el orden de Dios, y tiene que ir tomando decisiones, porque en su edad hay que tomar muchas decisiones. Por un lado, ustedes tienen que tomar una identidad y tienen que definirse como hombre, como mujer. Si es mujer, usted sabe todas las luchas que hay con las hormonas, con el desarrollo biológico y los cambios que eso trae, emocionales, psicológicos. Si usted es hombre, igual también en su adolescencia tiene muchas furias hormonales, y entre tanto en ambos sexos la sexualidad es algo que se debe administrar con mucha inteligencia, con mucha disciplina, con mucha formación, porque no podemos apagar el animal humano. Yo no puedo quitarle a mi animal humano todos sus instintos, sus sentidos, su razón, sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones. No se las puedo quitar, porque... Esperemos. Porque como dice el refrán, no se le pueden quitar las rayas al tigre. Nosotros no podemos evitar nuestra naturaleza humana, pero lo que sí podemos hacer es que Dios nos dio algo muy grande, que es el bautismo, y nos dio su Santo Espíritu. Así de que en nosotros hay una fuerza que nos ayuda a ponerle riendas a nuestra naturaleza humana inferior, que es la que quiere hacer cosas que no debe, especialmente cuando estamos jóvenes y tenemos todas las pasiones de nuestras hormonas, todos nuestros instintos están despiertos en una forma extraordinaria. Y entonces tenemos que aprender que por el Espíritu tenemos la capacidad de decirle no a lo que no está bien, a lo que no es bueno. San Pablo dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y eso hay que tenerlo claro, y lo sabemos por la formación que ustedes han recibido como católicos, ustedes jóvenes,
saben cómo distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y obviamente que todos cometemos errores, porque somos seres imperfectos y pecadores. Y precisamente por eso tenemos el sacramento de la confesión, porque cuando cometemos errores, ya sea voluntariamente porque decidimos cometerlos, como pasa mucho con la sexualidad, como pasa mucho con los pecados de la lengua, que la usamos descuidadamente y cuando menos pensamos estamos calumniando, persiguiendo, maldiciendo, con un vocabulario soez, palabras vulgares y tanto así. Y es muy común que en la temprana edad nuestra se le dé rienda suelta a la lengua y rienda suelta a los instintos sexuales, porque parece que no tuviéramos fuerza para manejarlos. Pero la realidad es que si nosotros tenemos una buena formación católica, sabemos que podemos ponerle riendas a nuestra naturaleza humana, a la carne, y podemos educar la lengua, podemos educar la sexualidad y podemos educar las tendencias que tenemos. Miren, hoy en día, por estas enseñanzas erróneas que hay en nuestra sociedad, de donde nacen las ideologías de género, se dice que si usted tiene una tendencia a tener una atracción por el mismo sexo, que se vaya por ahí, que es normal, que lo acepte, que se defina así. Y resulta que no es así. Yo puedo tener una tendencia que se llama cleptomanía, que es una tendencia a robarme todo lo que me gusta. Y esa es una tendencia. Ahora, yo sé que robar no es bueno, yo sé que robar me va a meter en problemas, tanto así que si robo mucho puedo terminar en la cárcel o me matan o pierdo las oportunidades en mi vida porque nadie va a confiar en mí. Por lo tanto, yo no me dejo llevar por los instintos que tengo de ladrón, sino simplemente no robo. Pero eso no quiere decir que al no robar se me acabó la inclinación que tengo a robar. Puede ser que esa inclinación la tenga por el resto de mi vida y toda mi vida tenga que decir no voy a robar, ¿no? Pero toda la vida voy a tener ese instinto de ladrón. Pero yo no soy ladrón mientras que no robe, así tenga inclinación al robo. Pues miren, eso es lo mismo con la atracción al mismo sexo. Hay personas que tienen atracción al mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y eso qué? Eso no quiere decir que yo tengo que tener sexo con el mismo sexo por el hecho que tengo atracción al mismo sexo. No, simplemente hago como con el robo. No, el mismo sexo no es natural, es animal, es bestial y no es de Dios. Por lo tanto, uno no lo puede aceptar. Tiene que tener disciplina, tiene que tener el Espíritu Santo que lo ayude, que lo guíe, para que se mantenga en lo natural que es el hombre y la mujer. Así nos creó el Señor y debemos buscar las cosas naturales. Y claro, hablar como yo estoy hablando hoy, hemos llegado a un extremo tal que en muchos países, por hablar como estoy hablando yo, pueden ponerme en la cárcel, porque supuestamente esto es un discurso de odio, un discurso que no tiene compasión. Entonces puedo ser castigado por eso, porque a esos extremos hemos llegado. Pero afortunadamente todavía nosotros vivimos en sociedades que no hemos llegado a esos extremos. Eso no quiere decir que no vamos a llegar. Solo Dios sabe hasta dónde llegarán estas sociedades con el tipo de política que hay. Pero lo importante es quién soy yo. ¿Quién soy yo como hijo de Dios, como católico? Y de eso estamos hablando acá. No estamos hablando de política, ni de leyes humanas, ni de la sociedad y sus limitaciones, o su libertinaje, o su corrupción, o su degeneración, sino que estamos hablando del pueblo de Dios. Tenemos que saber, jóvenes misioneros, que nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser católicos, separados,
predestinados. Y somos un ejército, el ejército de Dios, la Iglesia Católica. Eso somos nosotros. Y si tenemos conciencia de eso, tenemos el celo por la vida misionera, la vida que nos correspondió, porque esto no es un accidente. Hay mucha gente que está por ahí en muchas religiones, pero religiones humanas que han sido inventadas por seres humanos. Incluso todas esas sectas que utilizan a Jesús y se llaman cristianas, de todas maneras son iglesias inventadas por hombres, porque la única iglesia que ha fundado Jesucristo es la Iglesia Católica, la única. No existe ninguna otra iglesia que proclame el nombre de Jesús que haya sido fundada por el mismo Jesucristo, no existe. La mayoría de las sectas cristianas nacieron hace 400 años, máximo 500. La iglesia que fundó Jesucristo tiene más de 2000 años ya, que es la nuestra. Entonces, entendiendo quiénes somos, tenemos que definirnos en cuánto vamos verdaderamente a participar en esto que es la misión que nos correspondió. ¿En cuánto vamos a participar en esta misión? Porque la verdad es que después de que yo soy confirmado y recibo ese sacramento del envío, que la iglesia me envía a hacer lo que me corresponde como hijo de la iglesia, ya tengo una responsabilidad definida, una responsabilidad muy grande, que es asegurarme que todas las personas que cruzan mi camino en esta vida reciban de mí a Dios, que yo les pueda hablar de Dios, que mi vida esté de acuerdo a Dios y que yo no tenga timidez ni vergüenza de hablar con Dios. Ustedes saben que esta sociedad hace que nosotros, los que creemos en Dios y le obedecemos, seamos tímidos con nuestra fe y no hablemos de eso ante personas que no son de Dios o que no les gusta Dios o que les molesta que les hablen de Dios. Entonces nos callan, nos silencian. Pero dense en cuenta ustedes lo que son todos esos cultos que hay por ahí. Les voy a poner ejemplos. Hay cultos que son fabricados en los Estados Unidos, como los testigos de Jehová, los mormones, la cienciología. Son cultos que tienen un origen oscuro, porque son sectas y cultos que no creen que Jesús es Dios. San Juan Evangelista dice: todo el que niegue que Jesús es Dios es un anticristo, parte del anticristo. Pero dense en cuenta que esa gente son terribles misioneros. Usted los encuentra por toda parte y se para en una esquina con su libro que llaman Biblia pero que no es Biblia, y con sus enseñanzas que no son cristianas, y se para en una esquina todo un día entero a parar a todo el que pase. Y ahí están, llueve, truene o relampaguee, ahí están, parados. Y lo mismo son los satánicos, están todo el tiempo promoviéndose por internet, promoviéndose en todas partes. Son militantes, son misioneros de la causa que tienen. Pero ¿cuántos encuentra usted en la iglesia que estén con un celo así, que estén llevando a Dios en esa forma? Yo no estoy hablando de que nosotros como católicos debemos hacer lo que hacen las sectas que están tratando de imponerle su religión a la gente en todas las esquinas, porque también hay así evangélicos y pentecostales y no sé cuántos otros nombres que vienen en nombre de Cristo con esas iglesias que no creó Dios y también le imponen su religión a los demás. Eso no es lo que nosotros somos, pero lo que sí somos es que donde quiera que estemos, nosotros debemos tener a Dios presente. Miren, yo por ejemplo, en público, cuando estoy en un restaurante comiendo, siempre bendigo mis alimentos en público. Y hay mucho católico que le da pena, que se siente tímido
de bendecir los alimentos, le da vergüenza de bendecirlos en público, no lo hacen porque esconden su fe, porque tienen más respeto humano que temor de Dios. Pero nosotros tenemos que salir de esa cápsula y salir y proclamar nuestra fe. Si yo estoy en un restaurante, yo tengo que glorificar a Dios y bendecir mis alimentos para glorificarlo a Él enfrente de todo el mundo, sin importar qué piensa la gente. Eso es lo que hago, porque Dios está primero. Y lo mismo hago en mi casa, bendigo los alimentos antes de comer. Miren que yo conozco muchos jóvenes que sus padres no están en la fe, están alejados de Dios. Y los jóvenes les dan ejemplo, porque se sientan a la mesa a comer y ellos bendicen los alimentos. Y los padres a veces los siguen y otras veces no hacen nada, pero tienen ahí un testimonio. El mismo hijo o la hija están ahí dándoles ejemplo, enseñándoles que uno debe glorificar a Dios por todo, porque Dios nos da todo. Mire, el primer paso misionero para ustedes jóvenes es reconocer que todo nos lo da Dios. Es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Dios primero, sin vergüenza, sin nada, sino de verdad, creyendo en eso. Yo les aseguro una cosa: si ustedes hacen la prueba de que todo lo que hagan le den gracias a Dios, se van a dar cuenta la fuerza que van a recibir. Van a recibir paz, gozo y esperanza, porque Dios es fiel, y cuando usted lo glorifica, Él se glorifica en su naturaleza humana. Él lo visita, Él le da fuerza, Él le da sabiduría, Él lo acompaña, porque usted lo glorifica a Él. Muy pocos católicos hoy en la iglesia glorifican a Dios abiertamente porque son tímidos, porque tienen la fe escondida y solo la sacan por ahí cuando van a misa o cuando de repente terminan orando porque tienen algún problema. Pero no es una fe permanente, una fe viva que actúe cuando yo me levanto, antes de acostarme, cuando como, cuando trabajo, cuando descanso. No, no es una fe así permanente. Pero nosotros necesitamos tener una fe permanente. Nosotros necesitamos ser de Dios 24 horas al día. Y no crea que eso es una exageración. Hay gente que dice, ay, ¿cómo puede uno ser 24 horas al día de Dios? ¡Qué cansancio! ¿A qué horas vivo yo? Pero es que no entienden a qué se refiere esto. Les voy a dar un ejemplo. Un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. ¿Usted se imagina que un esposo llegue donde la esposa y le dice, ay, ¿sabes qué? No te imaginas el esfuerzo que tengo que hacer para hacerte fiel. Qué susto, ¿no? Esa pobre mujer queda totalmente insegura. Pero un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Ni lo piensa. Es fiel, naturalmente fiel. Y donde quiera que vaya ese esposo, siempre tiene a su esposa y su hogar en su corazón. Donde vaya, no se le aleja, no se le sale. Y no tiene que hacer un esfuerzo. Ay, estoy en un parque aquí en París, me voy a asegurar que mi esposa esté en mi corazón. No, es que está ahí, es que vive ahí, es que es parte de Él, es que son uno solo. Pues eso es la fe. Así debemos ser nosotros con Dios. Que Dios es uno con nosotros. Y donde quiera que estemos está Dios. Y yo amo a Dios. Y yo estoy en un parque en París, entonces digo, Señor, porque tú lo quisiste así, porque tú lo permitiste, porque tú me diste todos los medios, porque tú me diste salud, porque tú me diste inteligencia, por eso he llegado a este parque. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Y así estoy glorificándolo yo en todo lo que hago, en todo lo que vivo, en todo lo que tengo y lo que no tengo. Porque a veces tenemos que glorificar a Dios también en las dificultades, en la escasez, en los problemas, en la enfermedad, en las pruebas. Porque ahí es cuando más se exige tener una fe de verdad, cuando las cosas no son como las esperamos,
cuando las cosas son contrarias a lo que deseamos. Eso sí que es un desafío, porque no se trata de tener fe cuando todo está bien, se trata sobre todo de estar fiel a Dios cuando las cosas están difíciles. Dese en cuenta que eso pasa con el sacramento del matrimonio. ¿A qué se compromete el esposo y la esposa? A ser fiel en las buenas y en las malas. Cuando tienen todo y cuando no tienen nada. En la escasez, en la enfermedad, en el sufrimiento, en la alegría, en todo. En la bonanza. Pero siempre firmes en la fidelidad, sin importar qué está pasando. Entonces, el verdadero sentido de la misión del cristiano, la misión del joven, es la fidelidad a Dios. Ustedes no se olviden de eso, porque de la única manera que el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes en todo y que van a terminar construyendo una vida digna, una vida donde ustedes van a tener fortaleza, inteligencia, sabiduría de Dios y oportunidades para vivir como Dios quiere que vivan, es si les son obedientes a Dios. Y no se dejen intimidar por las fuerzas de este mundo, porque allí donde ustedes estudian, en sus colegios, en la universidad donde pueden llegar un día, ustedes van a encontrar propuestas alternativas a la verdad, que son el libertinaje de este mundo. Ustedes ven, aquí en México, ustedes tienen una experiencia que también hemos tenido en Colombia por muchos años, como es el narcotráfico, la mafia. Todo esto es una alternativa a la honradez, una alternativa al orden, que vienen a decirle a usted, no se preocupe, no hay que obedecerle a la ley, usted puede hacer lo que quiere y enriquecerse como yo, mire todo lo que tengo, yo hago lo que quiero. Usted no se deje engañar de que uno tiene que ser obediente y honrado. Y le dan una alternativa. Esas son las voces del infierno, las voces del diablo. Y miren ustedes las consecuencias de eso. Las consecuencias de eso son el asesinato, la depravación, los vicios, la prostitución, la pornografía. Todo eso viene con estas mafias, con esta gente que busca el mal y que destruyen la sociedad. Y uno no puede apoyar eso, uno no puede comprometerse con eso, uno tiene que estar libre de eso y retirarse a millas de eso. Dice, ¿cómo hacemos nosotros para estar libres de las tentaciones de este mundo? Usted aléjese del peligro de la tentación. Es como el alcohólico. Si quiere curarse del alcoholismo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar a todos sus amigos alcohólicos. No puede volver a los antros donde tomaba, no puede seguir con las mismas costumbres que lo llevan a tomar alcohol. Le toca separarse de todo eso si quiere curarse. Y lo mismo pasa con el hombre que está casado y está en adulterio porque tiene otra mujer. ¿Qué le toca hacer para poder ser fiel de nuevo? Dejar esa mujer. Es amante, la tiene que dejar y regresar donde su esposa. No hay otro camino. O se es o no se es. No podemos estar de mediocres en la mitad de las cosas. Miren ustedes, esta sociedad en la psicología moderna nos enseña acerca de procesos. Todo lo colocan en un proceso. Y el ser humano, como es tan cómodo, como no le gusta sufrir ni el dolor ni el sacrificio, ama los procesos. Entonces, si usted tiene un problema de fumar cigarrillo, de tomar alcohol, de usar drogas, o tiene desenfrenos sexuales, o quién sabe qué tiene, entonces el psicólogo le va a decir, vamos a comenzar un proceso para que te vayas acostumbrando a dejar eso. Pero miren ustedes la diferencia con eso y con el Evangelio. ¿Sabe qué dice Jesús? Jesús dice, si este ojo te hace pecar, ¿qué dice? Póngalo en un proceso al pobrecito. Vamos a enseñarle a que no peque más. Eso no es lo que dice Jesús. Seguro ustedes todos lo han leído, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús? Sácatelo.
Él no habla de procesos. Y cuando dice que este brazo nos hace pecar, ¿qué dice? Llévalo a rehabilitación, enséñale al pobrecito a cambiar, ahí vamos. No, ¿qué dice? Córtatelo. Y dice, es mejor entrar manco y tuerto al cielo que con todo el cuerpo entero a los infiernos, ¿no? Y por eso la enseñanza de Jesucristo, que es el Maestro divino, el Maestro que nos da la verdad, es blanco o negro, bueno o malo, de Dios o del diablo. No hay nada en la mitad, no hay mediocridad, no hay territorio gris. Es o no es. Si yo fumo, dejo de fumar. A mí me preguntan, miren, yo viví 33 años lejos de Dios y me tocó vivir la época de los hippies en los años 60, las drogas, todo eso lo viví yo. Cuando el Señor me rescató, tenía 47 años y había vivido una vida de un desorden que no les alcanzo a contar en años. Y me preguntan mis colegas en California, porque yo vivía en California, en Los Ángeles. Me eduqué en Alemania, pero vivía en California, nací en Colombia. Y me preguntan, ¿cómo hizo usted para dejar esos vicios y alejarse de todo eso? Y cuando lo pensé bien, yo dije, ¿saben qué? Haciéndolo, dejándolos, los dejé, así nomás, los dejé. Yo no me fui a una rehabilitación, ni me puse a leer libros de talleres psicológicos para dejar de la promiscuidad con las mujeres que tenía yo, o las drogas, o el alcohol, no, o mentir, o robar. Todo eso existía. Cuando uno no es de Dios, si uno le toca robar, roba, si miente, miente. Si calumnia, calumnia, lo que le convenga, lo que le salga bien para alcanzar lo que uno quiere. Ese es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo no tiene valores, no tiene moral, no le importa que el otro sufra, lo que le importa es lo que yo quiero. Y yo quiero llegar donde yo quiero. Así me toque mentir, robar, tomar ventaja, hacer lo que me toque hacer. Ese es el mundo, el espíritu del diablo es lo que es eso. Por eso cuando uno comienza a ordenarse y a vivir en la disciplina del Evangelio, a seguir a Jesucristo, a vivir como una persona digna, buena, y se le acaban sus ambiciones desordenadas del camino rápido y el camino fácil que muchas cosas le muestran a uno en el mundo, la velocidad, la ansiedad, el desespero, la avaricia, todo eso trae este materialismo. Una velocidad, una ansiedad, un sentimiento de como si todo se fuera a acabar ya y yo tengo que tomarle ventaja a esto rapidito porque se me va a acabar, porque me estoy envejeciendo y no he alcanzado a hacer lo que yo quiero. Y todo esto es lo que el mundo siembra, porque cuando tenemos a Dios se acaban todas esas angustias, se acaba toda esa necesidad de hacerlo todo ya, de conseguirlo todo ya. Eso se acaba. Porque con Dios hay paz y también hay sabiduría y se acaba la avaricia, se acaba la velocidad, se acaba. Porque ¿cuál afán? ¿A dónde estamos corriendo? Si la única carrera que llevamos a la tumba es la única, nadie se escapa de esa sentencia. Miren ustedes, cuando le dan un enfoque real a la vida, se van a dar cuenta que hay una sola cosa que es verdad al final de esta vida. ¿Y cuál es? La muerte. Es la única. Porque si usted no tiene a Jesucristo, usted sabe que en la muerte termina todo, porque usted sigue muerto después de que lo entierran. Usted se va para el abismo, a la muerte eterna espiritual. Pero precisamente estamos hablando de la vida, pero la vida solo la tenemos en Jesucristo. Y la tenemos desde ahora y en abundancia, si le somos fieles al Señor. Yo me comparo la vida mía hoy con la vida que tenía antes de conocer al Señor, antes de que el Señor me rescatara, y me da una tristeza inmensa no haber sido de Él todos esos 33 años que no lo fui. Pero bueno, ya pasaron, y como dice Jesús, no miren para atrás. No miramos para atrás, hay que mirar para adelante.
El que mira para atrás no sirve para el arado, porque el que ara tiene que mirar para adelante, y si no, no va a arar bien. Y por eso es que hoy sé que el pasado fue terrible y lejos de Dios, pero lo que me alegra es que el presente es de Dios. Y que miro para adelante y solo veo la esperanza de seguir siendo de Él. Obviamente que las pruebas son muy grandes. Yo llevo 25 años de misionero en la iglesia y he vivido unas pruebas muy grandes y muy dolorosas que a cualquier persona le quitarían la fe, a cualquier persona la sacarían de la iglesia. Pero no, el Señor me ha dado la valentía para continuar y mantenerme firme, porque esas pruebas son humanas, son situaciones que me han ocurrido con los seres humanos en la iglesia, que son las que más decepcionan. Sin embargo, Él le da a uno la fortaleza para mantenerse firme, porque uno está en la iglesia por Dios y no por las criaturas. Es como yo hoy estoy con ustedes acá. Muy bien, pero ¿saben qué? Con todo el respeto que ustedes se merecen, todo el amor que se merecen por ser hijos de Dios, yo estoy acá para complacer a Dios primero. Por eso que Dios no permita que yo vaya a hablar una sola palabra que sea para complacerlos a ustedes, porque ahí fallo yo, ahí perdí la misión, ahí hice lo que no debía, porque yo vengo acá no a caer en el respeto humano y decir, ay, estos jóvenes, si les hablo muy duro, van a decir, uy, este hombre sí que es radical, uy, este hombre sí que es duro. Si yo pienso así, no les puedo hablar como el Espíritu Santo quiere. Ay de mí, si yo no les cuento a ustedes lo que el Espíritu quiere que yo les cuente. Ay de mí. Y lo que quiere que les cuente es la verdad. Lo que quiere que les cuente es que Jesús dice, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Él no quiere que yo les diga, lleve el ojo a terapia. No, para que ustedes no se pongan disgustados conmigo. Ay, no, me dijo que me sacara el ojo. No, yo no voy a negociar eso, porque ay de mí si lo hago. Por eso es muy importante que nosotros todos entendamos que una vez que nos vamos con Cristo, que nos vamos con el Evangelio, no debemos tener miedo a decir la verdad. La decimos, pase lo que pase, así nos quedemos solos, no importa, pero estamos con Dios y Él no nos abandona nunca. Así todas las criaturas se vayan, todos se vayan. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje del Evangelio donde Jesús le dice a toda esa gente que lo seguía, mucha gente, les decía, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre para tener vida eterna? Se fueron todos aterrados, gritando, ¿y este hombre qué? Es un loco, ¿cómo no lo vamos a comer a él? ¿Qué está pasando? No lo entendieron, porque no entendían el lenguaje espiritual de Jesús. Y se quedaron los apóstoles al lado de él, aterrados, pero no se atrevían a irse. Y él les dijo, ¿y ustedes qué? Váyanse también. Pero Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo y dijo, ¿a dónde nos vamos a ir? Si tú eres el único, el Señor. Y el Señor le dijo, dichoso tú, porque no fuiste tú el que hablaste, sino es mi Padre que habló por ti. Sí, incluso ni siquiera el pobre Pedro el que había dicho eso, fue el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban aterrados también. Pero miren, ¿acaso Jesús dejó de complacer a su Padre por miedo a que se fueran los otros? No, Él dijo, si ustedes también quieren irse, a sus propios apóstoles, váyanse. A Él no le importaba, Él tenía a su Padre. Él era uno con Dios porque Él también es Dios. Pero lo que importa es que nosotros lo imitemos a Él. Nos demos cuenta que no podemos tener miedo de decir la verdad. Hay que decirla con convicción, con paz, con caridad. ¿Ustedes se dan cuenta la diferencia entre una enfermera buena y una enfermera mala? La enfermera mala llega con la jeringa en la mano y te está mirando y uno está aterrado ahí que ya llega esa aguja y esta enfermera viene como quien dice, te voy a chuzar, ¿no? La enfermera buena llega cantando, no se le ve la jeringa,
viene haciendo cuantas cosas hace para entretenerte y cuando menos piensas te inyectó. Y a veces ni te dolió, porque esa es la enfermera buena. Y ese es el Evangelio. Nosotros tenemos que aprender a llevar a Cristo con gozo, con esperanza, con paz, con alegría, con esa alegría del cristiano. No necesitamos sacar un martillo para entregar la palabra de Dios, para hablar de lo radical que es la ley. No, venimos como la enfermera buena, que no vean la aguja, que no la vean, pero cuando menos piensa la tienen enterrada. No la aguja, sino el remedio, eso, la medicina. Y así tenemos que aprender a llevar el Evangelio como buenos enfermeros, porque ¿saben qué? La iglesia es un hospital de almas y nosotros hemos sido llamados a ser esos enfermeros de Cristo y llevamos la jeringa de la verdad, que duele, porque la verdad duele, pero hay que inyectarla y es lo único que nos da vida, es un buen remedio, es una buena medicina y nos va a salvar. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 6. Advertencias sobre el desorden. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él, para que se avergüence, pero no lo miréis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos sobre todo por los misioneros jóvenes, por el desafío que ustedes como jóvenes tienen, que necesitan decidirse por Dios y no dejarse engañar del mundo, porque hay que ser valiente para ser bueno. Para ser malo solo necesita ser cobarde, pero para ser bueno necesita ser valiente. Yo les digo, atrévanse a ser buenos y verán la vida tan hermosa que Dios les tiene. Eso no va a evitar que sufran y que pasen pruebas, pero las van a pasar con valentía, con sabiduría, con gozo y con esperanza. Y esta es la vida del cristiano, es muy hermosa. Amén.